Bien, pues muchísimas gracias. Durante los próximos 20 minutos, la intención es hacer un repaso de cuál es el estado actual del linfoma cutáneo de células T como ejemplo muy paradigmático de lo que queremos como una atención integral y basada en la calidad de vida del paciente, puesto que esta patología nos lo va a requerir así. Y para empezar, bueno, por poner en situación, seguro que todos lo sabéis, pero ¿qué es un linfoma? El linfoma sabéis que es un tipo de cáncer que se origina en los linfocitos. Linfocitos hay de tres tipos, de células B, de células T o las natural killer. Y normalmente estos linfomas los vamos a dividir en dos grandes categorías, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Cuando hablamos de linfoma cutáneo de células T, nos estamos refiriendo a un tipo de linfoma no Hodgkin. Los linfomas cutáneos primarios, hay un 20% aproximadamente que están originados por células B, con lo cual son la minoría. No vamos a hablar de ellos en esta sesión y nos vamos a centrar en este 75-80% de linfomas cutáneos originados por células T. Esto es un grupo heterogéneo de trastornos linfoproliferativos que tienen una clasificación compleja y entre los que son más conocidos, pues destacan la micosis fungoide y el síndrome de Sézary, pero no son los únicos. Veremos que hay también algunos otros representantes de este grupo de patologías que también pueden tener un abordaje similar. En cuanto a la epidemiología, aquí hay mucha información, pero me gustaría destacar que en sí el linfoma cutáneo de células T tiene una designación de enfermedad huérfana. Esto significa que no lo padecen más de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Esto va a hacer que la casuística por cada centro va a ser pequeña y va a ser relativamente difícil la especialización en cómo atender a estos pacientes. Por eso, en algunos casos, vamos a remitir a los pacientes a unidades de referencia para ciertos consejos terapéuticos, diagnósticos, etcétera. Pero al ser una enfermedad crónica, con mucha frecuencia volverán al centro de referencia, lo que complica o hace más importante una coordinación efectiva entre todas las personas que atienden a los pacientes. En general, es una patología que ocurre alrededor de los 50 años, es más prevalente en hombres que en mujeres, pero no debemos olvidar que también puede presentarse en niños y adolescentes. El diagnóstico en estos niños o adolescentes es aún más difícil porque es tan poco frecuente que es difícil tenerlo en mente cuando aparece un niño con el tipo de síntomas que afectan, que están afectados por esta patología. Como hemos dicho, en general es una enfermedad bastante crónica en el tiempo, a diferencia del síndrome de Sézary, que es una enfermedad que habitualmente progresa rápidamente. Veremos que tiene algunas características que lo hacen diferencial del resto de linfomas cutáneos de células T. En esta diapositiva podéis ver algunos de los signos más frecuentes. En la parte de arriba tenéis la micosis fungoide. Normalmente comienza como un trastorno indolente. En algunos casos sí que se puede presentar con una forma más avanzada o bien partiendo de una enfermedad más localizada, a lo largo del tiempo puede progresar, pero lo más habitual es que nos vamos a encontrar con la aparición de unas lesiones llamadas manchas o máculas, que son unas lesiones poco palpables, con apenas engrosamiento ni endurecimiento, que pueden confundir al diagnóstico con algunas otras patologías dermatológicas como la psoriasis o la dermatitis atópica. Entonces, estos pacientes durante mucho tiempo pueden pasar de un especialista a otro sin dar con un diagnóstico certero. Y conforme la enfermedad progresa, estas manchas máculas pueden evolucionar hacia lo que conocemos como placas, que ya son unas lesiones sobrelevadas, endurecidas, con más frecuentemente cambios en la pigmentación, descamación, formación de costras, etcétera. Si la enfermedad sigue avanzando, entonces cuando aparecerán lo que llamamos tumores, que son lesiones sólidas o nodulares de más de 1 centímetro, o bien placas ulceradas con evidencia de profundidad o crecimiento vertical. Esta sería como la evolución en cuanto a la micosis fungoide. De manera diferente nos vamos a encontrar el síndrome de Sézary, que
habitualmente al diagnóstico lo que encontramos es un paciente con una eritrodermia generalizada que afecta más del 80% de la superficie corporal, un paciente completamente rojo y además normalmente va acompañado con afectación en ganglios linfáticos, con picor y con la presencia de un más del 5% de células de Sézary en sangre periférica. Estos pacientes, además de tener toda la piel roja y con mucho picor, también suelen tener unas grietas y engrosamientos en las palmas de los pies y en las palmas de las manos, que también les afecta mucho a la calidad de vida. Y otro tercer grupo terapéutico, que el grupo de patologías que pertenecen al grupo que hemos dicho, el linfoma cutáneo de células T, son los síndromes linfoproliferativos CD30 cutáneos primarios, que corresponden aproximadamente al 25% de los casos. Y este grupo incluye dos enfermedades, que son el linfoma anaplásico de células grandes y la papulosis linfomatoide, que comparten ese signo que es tener CD30 positivo y que también va a ser importante para la selección del mejor tratamiento. En cuanto a la evolución, ya hemos comentado que la gran mayoría van a aparecer con un estadio inicial al diagnóstico, con esa aparición de manchas o placas que no generan dolor. Y en la mayor parte de los pacientes se quedará ahí. Pero aproximadamente un tercio la enfermedad puede progresar y evolucionar hacia la aparición de tumores y el desplazamiento de las células malignas hacia el torrente sanguíneo, los ganglios, la médula ósea o las vísceras, incluso pudiendo causar la muerte por causa de esta patología. Como hemos dicho, se tratan de enfermedades multicompartimentales. Tendremos que medir la presencia de enfermedad en todos estos compartimentos, en la piel, que es por donde normalmente empieza a aparecer la enfermedad y donde, si es posible diagnosticarla, vamos a conseguir una mejor supervivencia, pero también debemos mirar en la estadificación si hay afectación de la sangre, si hay aparición de metástasis viscerales y si hay afectación de los ganglios linfáticos. De esta manera, llegaremos a una estadificación basada en el TNMB, que nos va a orientar tanto al pronóstico como a la supervivencia prevista del paciente. Así, bueno, pues viendo la cantidad de afectación de la piel, si tenemos manchas o placas, normalmente estaremos en un T1 o T2. Si presentan tumores o la eritrodermia cubre más del 80% de la superficie corporal, como ocurre normalmente en cesárea, estaríamos hablando de un T3, T4. Bueno, pues midiendo todos esos compartimentos podemos llegar a identificar cuál es la mediana de supervivencia que va a tener nuestro paciente. Y es que pacientes con un diagnóstico con un estadio localizado, 1A, 1B, puede llegar a 20-30 años de supervivencia, de mediana de supervivencia, con una calidad de vida bastante considerable y sin grandes repercusiones provocadas por la patología, mientras que cuando estamos hablando de enfermedad avanzada, la tasa de supervivencia global a los 5 años no llega al 20%, con lo cual no estamos hablando de la misma casuística cuando un paciente presenta un estadio 1A que cuando un paciente presenta un estadio 4A. Es muy importante hacer una buena estadificación para informar bien al paciente de qué se espera normalmente de la evolución de su enfermedad y así también elegir el mejor tratamiento. Existen diferentes herramientas para facilitar el estadiaje de la enfermedad. Aquí tenéis una que los patrocinadores de este premio y de esta sesión de hoy tienen a nuestra disposición. La podéis coger con el código QR y nos vais haciendo esas preguntas sobre si hay afectación de cada uno de esos compartimentos para llegar a un estadiaje y a una propuesta de tratamiento basado en los algoritmos terapéuticos. Y todo esto porque efectivamente este estadiaje nos va a orientar hacia cuál es el mejor tratamiento. Para elegir el mejor tratamiento, a mí me gusta recomendar esta guía multidisciplinar para el abordaje y diagnóstico del paciente con linfoma cutáneo primario. Es una guía muy interesante que está redactada por 4 sociedades científicas de manera multidisciplinar.
hematología, oncología radioterápica, dermatólogos y anatomía patológica, y que nos da algunos puntos claves que ya hemos mencionado en cuanto al tratamiento de la micosis fungoide. Pues nos recuerda que es un linfoma epidermotropo producido por linfocitos TCD4 colaboradores, y que la extensión y la morfología de las lesiones, es decir, si tenemos mácula, tenemos placa, tenemos tumor, en el diagnóstico va a ser el factor pronóstico más utilizado en la práctica diaria para guiar ese tratamiento. Por su parte, el síndrome de Sézary es un linfoma agresivo con muy baja prevalencia, ya que constituye solamente el 2% del linfoma cutáneo primario, y con una mediana de supervivencia muy baja, de entre 2 y 4 años, aunque es verdad que ha mejorado en los últimos años con la aparición de algún nuevo tratamiento. Por eso decimos que el abordaje terapéutico va a estar muy orientado por el estadiaje, si es un estadio localizado o es un estadio avanzado, pero debemos tener siempre en mente que nuestro objetivo es conseguir un efecto duradero, sobre todo en aquellos pacientes con un estadio más localizado, porque prevemos tratar al paciente durante muchos años, de manera que también vamos a tener muy en mente que vamos a procurar la menor toxicidad posible y la menor toxicidad acumulada a lo largo del tiempo. Para esto va a ser imprescindible hacer una personalización de los tratamientos para cada situación de cada paciente, y un trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas que pueden aportar su conocimiento en esta patología, como son las que mencionamos aquí: dermatología, anatomía patológica, oncología radioterápica, hematología, farmacia o cualquier otra disciplina que pueda aportar y favorecer a la mejor selección del tratamiento. Eh, ¿Qué nos recuerda la guía que es clave a la hora de elegir el tratamiento? Bueno, pues nos recuerda de nuevo que la mayor parte de los pacientes van a encontrarse en una fase localizada de la enfermedad, y en estos casos el tratamiento dirigido a la piel va a ser el más recomendado. Y que ante la falta de respuesta o progresión en un paciente con micosis fungoide, a diferencia de lo que tenemos más habitual en otras patologías, esto no va a imposibilitar que volvamos a hacer un retratamiento con lo que llamaríamos un tratamiento de la misma línea. Es decir, podemos volver a retratar con un medicamento de la misma línea, o con una radioterapia o con una fototerapia, después de haber hecho progresión a una primera línea con ese mismo mecanismo de acción, porque muchas veces vuelven a responder a estos tratamientos. Además, esta guía nos recuerda que, a excepción del trasplante, ningún tratamiento va a ser curativo. Todos los tratamientos van a considerarse paliativos, y que los tratamientos agresivos, la poliquimioterapia en una enfermedad precoz, no va a mejorar la supervivencia y sí que va a aumentar mucho la toxicidad, con lo cual no es necesario dar este tratamiento agresivo, sino que podemos conseguir buenos resultados de efectividad con una toxicidad mucho más baja, con un tratamiento más moderado y más dirigido a las lesiones que presenta el paciente. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos actualmente? Bueno, pues como hemos dicho, si un paciente se encuentra en un estadio inicial, los tratamientos que vamos a utilizar van a ser tratamientos dirigidos a la piel. Y si el linfoma se encuentra en un estadio avanzado, entonces normalmente utilizaremos terapias sistémicas que van a llegar tanto a la piel como a otros compartimentos donde también está apareciendo células tumorales. Y en muchos casos, además, vamos a tener que hacer una combinación de tratamientos, tanto dirigidos a la piel como tratamientos sistémicos. Yendo un poco al detalle, tratamientos dirigidos a la piel que tenemos disponibles, pues, por ejemplo, los más frecuentes son terapias tópicas con corticoides. En muchos casos son necesarios corticoides de alta potencia para conseguir un efecto. En cuanto a quimioterapia tópica, hace aproximadamente un año se ha comercializado la cloretamina en gel. No tengo experiencia, no puedo comentar si va bien o va mal, pero está restringida a pacientes que han recaído a otras terapias dirigidas a la piel, pero que aún así se mantienen en un estadio localizado. Y los retinoides, incluido el besaroteno, que es uno de los medicamentos de mayor frecuencia de uso en esta patología. También tenemos
otras terapias no farmacológicas, como pueden ser la fototerapia, que puede ser la ultravioleta B o bien la ultravioleta A, que va a depender de que esté o no esté disponible en cada centro, porque no todos tienen a la disposición de los pacientes estas terapias. Y la radioterapia, que procuraremos que sea localizada siempre y cuando la patología del paciente esté localizada en un área del cuerpo, y si no, tendrá que ser una radioterapia más a nivel sistémico. También en cuanto a la radioterapia, hay una tendencia a utilizar regímenes con menos agresividad para poder hacer retratamiento en caso de recaída, de manera que cada vez es más frecuente que los pacientes reciban menos dosis o menos cantidad de días de radioterapia, con un buen control de la enfermedad y retratamientos sucesivos a lo largo del tiempo. Y en cuanto a terapias sistémicas, pues aunque aquí os voy a poner diferentes mecanismos de acción y diferentes opciones, no todas están disponibles en nuestro país. En primer lugar, el interferón. Con el interferón hemos tenido ciertos problemas de abastecimiento a lo largo de los años, entonces hay centros donde lo usan más y centros donde ha caído en desuso por esos desabastecimientos. Los retinoides, que el besaroteno, que es uno de los medicamentos más utilizados, y la quimioterapia, que como hemos dicho, en poliquimioterapia prácticamente no se utiliza por la gran toxicidad. Y lo más frecuente es utilizar metotrexato a bajas dosis, tanto por vía oral como por vía subcutánea, como tratamiento de mantenimiento. Y el resto de citostáticos han caído un poco en desuso por la incorporación de nuevas terapias más dirigidas y con menor toxicidad. En cuanto a terapia dirigida, brevemente a continuación mencionaremos mogamulizumab y brentuximab, y el resto de medicamentos no los tenemos disponibles en nuestro país. Y al trasplante halogénico mencionaré 2 palabras al final de la presentación. En cuanto a las terapias dirigidas, brentuximab vedotin es un anticuerpo conjugado, es decir, tenemos un anticuerpo dirigido al antígeno que está presente en la célula tumoral, que sería el CD30, al que van unidos un citostático, que es la monometilauristatina. Es un inhibidor de microtúbulos que, al insertarse dentro de la célula, provoca la apoptosis de la célula tumoral. Este medicamento se probó que era efectivo en pacientes con micosis fungoide y linfoma anaplásico en un estudio fase 3. Recuerdo que estamos hablando de una patología poco frecuente, en la que los estudios fase 3 son difíciles de llevar a cabo, con lo cual es meritorio conseguir resultados en estudios fase 3 en esta patología. Bueno, pues en este estudio se probó brentuximab vedotin frente al tratamiento elegido por el médico, que podía ser metotrexato o besaroteno, a partir de una segunda línea de tratamiento, con una dosis bastante intensiva, hasta 16 ciclos a 1,8 miligramos kilo cada 3 semanas. Y en este estudio se demuestra una mejora en la supervivencia libre de progresión, si bien también vemos que como efectos secundarios aparecen con bastante frecuencia neuropatía sensitiva. Y en la guía de los linfomas cutáneos recientemente publicada por GDEFO y en la ficha técnica nos recomiendan cómo manejar esta neuropatía periférica sensitiva con reducciones de dosis o espaciamiento para intentar prevenir que esa neuropatía se convierta en irreversible. De hecho, los estudios en vida real nos demuestran que los pacientes reciben bastante menos infusiones, en torno a 7 infusiones, no las 16 del protocolo del ensayo, con unas respuestas rápidas y con una supervivencia libre de progresión en torno a los 3 meses. Pero aún así, la incidencia de neuropatía periférica es alta. Y por último, mogamulizumab es el último fármaco que de momento hemos incorporado al arsenal terapéutico. Es un anticuerpo humanizado dirigido contra el CCR4, que está presente en las células tumorales, de manera que al unirse el antígeno de la célula tumoral contra este anticuerpo monoclonal, se va a favorecer el efecto del sistema inmunitario contra la célula tumoral.
De nuevo tenemos un estudio fase 3 muy meritorio, que utilizaba un primer ciclo semanal durante 28 días y a partir de ahí cada 2 semanas 1 mg/kg de mogamulizumab, y en este caso se compara frente a Vorinostat. También a partir de segunda línea de tratamiento. Y en este caso destaca la gran cantidad de pacientes con síndrome de Sézary, entre un 44-47% de pacientes con síndrome de Sézary con con una afectación, un estadio clínico bastante avanzado y con bastantes tratamientos previos, como podéis ver en las características iniciales del paciente. En este caso, mogamulizumab consigue una supervivencia libre de progresión de 7,7 meses frente al tratamiento comparador, y este resultado se considera clínicamente importante, ya que hay una gran cantidad de pacientes que, como decíamos, tienen una supervivencia bastante limitada porque tienen un estadio muy avanzado. De este medicamento, importante saber que tiene como efecto secundario un RAS medicamentoso que hay que distinguir de la progresión de la enfermedad. Y para poderlo distinguir se recomiendan hacer biopsias de la piel. Si tenemos un efecto secundario del medicamento, lo podemos tratar y podemos continuar con el fármaco, mientras que si es progresión de la enfermedad, pues plantearemos cambio de línea de tratamiento. Y solo una palabra del trasplante halogénico. Hemos dicho es una terapia curativa, sin embargo, es muy tóxica, con un 20-25% de mortalidad derivada del propio trasplante, y que solamente debemos recomendar en aquellos pacientes muy seleccionados que creamos que realmente se van a beneficiar, porque la patología que genera la enfermedad de Herte contra Huespe o las complicaciones del trasplante pueden hacer que la balanza no salga a favor con respecto a otros tratamientos con menos toxicidad y que se pueden ir dando de manera de mantenimiento a lo largo de los años. Así que, sin más, quería terminar dando las gracias y estoy aquí a vuestra disposición por si algo sale en los comentarios al final.